Vamos a entrar en el mensaje de hoy, de esta carta San Pablo a Timoteo. Ayer terminamos la carta a los Colosenses. Vamos a entrar a la carta a Timoteo. Y Pablo va a hablar de algo muy bonito. Pablo va a decir: yo soy llamado por misericordia, por gracia, pero yo fui esto, yo hice esto, y el Señor tuvo misericordia de mí. ¿Quién era San Pablo? San Pablo era Saulo de Tarso. Era un hombre religioso, practicante de la ley de Moisés, no era cualquiera. Un hombre que políticamente también era correcto en aquella época, porque era un líder en la política, en la religión. Un hombre que tenía como 3 nacionalidades, hablaba como 3 lenguas o 4, dice la historia de él. Era un gran líder, no era cualquiera. Fue formado en la escuela de Gamaliel. Sabía mucho de la Biblia, o sea, el Antiguo Testamento, la Torá, muchísimo. Pero va a decir hoy que él desconocía la fe en Jesucristo. Y va a hablar este hombre de su testimonio. Va a decir: yo estoy donde estoy por gracia de Dios. Este hombre persiguió la iglesia. Este hombre, Saulo de Tarso, estuvo presente en la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Fue Esteban, un joven diácono, apasionado por Dios, y lo matan a este hombre. Y ahora, recordando yo a Esteban, recuerdo a este joven que mataron ayer antier en Estados Unidos. Lo mataron, 31 años. Decía un hombre ayer, decía alguien por televisión, que era un extremista, que porque era de la derecha, ultraderecha, conservador y además religioso. Hermano, mira, este hombre no era ni de derecha, ni como lo tildan, era un hombre coherente con el evangelio. Un hombre que defendía la vida. Un hombre que defendía el amor a Dios. Su esposa era muy católica y él también. Su esposa iba todos los días a misa. Tenía 2 niños. Tenía 31 años. Y hablaba la verdad. Y estaba impactando a Estados Unidos. Un joven hablando la verdad. En contra del aborto, de la eutanasia, de igualdad de género. O sea, a favor de la verdad de Dios. Y lo mataron. Como a Esteban, mi querido hermano. El diácono. Lo matan. ¿Por qué? Por hablar la verdad. La verdad. Cuando uno habla la verdad, tu vida está en peligro, mi querido hermano. Cuando tú eres capaz de anunciar y denunciar, como lo hacía este hombre, que es un mártir este hombre, jovencito, 31 años, ahora está con el Señor porque murió mártir, murió hablando la verdad. Decían los medios, algunos tildándolo como conservador, como extremista, pero hablaba la verdad, mi querido hermano, la verdad de Dios, la de Dios. Pues Saulo de Tarso, que estaba en otro cuento, en su religiosidad, él pensaba que estaba en la verdad. Pensaba, mi querido hermano, como tal vez tú y yo podemos pensar: no, yo estoy en la verdad. Yo fui bautizado, puedes pensar, en la primera comunión, la confirmación, me he casado. Y puede ser un religioso y no espiritual. Cuando Pablo habla de la fe, que no tenía fe, era que no tenía fe en Jesús y que estaba desviado, mi querido hermano. Ahora hay mucha gente que podemos estar dentro de la iglesia y desviados del camino verdadero. Desviados, como estaba Saulo. Saulo se encuentra con Jesús. ¿Recuerdan eso? Que iba camino a Damasco. Le habían dado órdenes de meter presos a todo aquel que siguiera el camino. Así se llamaba el principio, el camino. Los del camino eran los cristianos. Los del camino, un nuevo camino, mi querido hermano. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces se llamaban los del camino. O sea, ahora hay una comunidad católica que se llama los catecúmenos, los del camino. Existe una comunidad católica, bendito sea Dios. Entonces vamos a escuchar esta lectura, como Pablo empieza a hablar en esta carta a Timoteo. También habla de Timoteo, y va a hablar de él, de que él está donde está por pura gracia de Dios. Y déjame decirte algo, mi querido hermano. Tú y yo estamos aquí ahora por gracia de Dios. Por gracia de Dios. Mira, estos días yo compartí un mensaje que estaba en la lectura de Colosenses, donde decía: ustedes antes estaban alejados de Dios, como yo también, decía Pablo, alejados. Y yo mencionaba algo ese día, que uno nunca puede juzgar a alguien que está alejado ahora, porque un día uno también estuvo alejado. Amén. Un día también uno estuvo perdido en el pecado, adulterando, fornicando, mintiendo, viendo pornografía, etcétera, cosas malas. Uno estuvo ahí también. Por uno no puede juzgar a alguien que ahora está alejado. No, a nadie. Aquel que ahora está robando, matando, lo que sea, no lo puedes juzgar, porque un día tú y yo también estuvimos alejados.
Y Pablo dice, un día nosotros estuvimos también alejados de Él, y el Señor tuvo misericordia. Hoy en día tú y yo estamos aquí, estamos orando, es un acto de su misericordia, mi querido hermano. Él nos llamó por su infinita misericordia, y aquí estamos, y todo es por gracia, amén. Todo es por gracia. Entonces jamás juzgues a alguien que está perdido ahora o alejado de Dios. Ese hermano mío que está alejado, ese papá, esa mamá, ese amigo, no lo juzgues. Yo en lo personal un día también estuve alejado de Dios por mucho tiempo, perdido en maldades, mi querido hermano, y el Señor ha tenido misericordia de mí, amén, y también de ti. Vamos a escuchar esta carta que es bien linda. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios, Salvador nuestro, y de Cristo Jesús, esperanza nuestra, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y quiero detener ahí. Pablo está escribiendo una carta a Timoteo. Entonces Pablo empieza hablando una carta. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios. Mira cómo habla él. O sea, estoy en esto por voluntad de Dios. Y yo recuerdo ahora a mi suegra, mi santa suegra. Yo tengo una suegra muy santa, bendito sea Dios. Me tocó una suegra muy santa, amén. Santa totalmente. ¿Ustedes la conocen, doña María? Una mujer de Dios 100%. Y ella tiene una frase que a mí me encanta cuando la dice. Señorita, ¿cómo está? Y ella dice, aquí esperando la voluntad de Dios, dice ella. Así dice, esperando la voluntad de Dios. Pero lo dice con fe, tiene 90 años, mi querida hermana. Esperando la voluntad de Dios, dice ella. ¿Por qué recuerdo a mi suegra? Porque Pablo dice, yo estoy aquí, soy apóstol por mandato de Dios. O sea, estoy aquí por la voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios, por su voluntad. Salvador nuestro y de Cristo Jesús, esperanza nuestra. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio a mí, que antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo compasión de mí porque no sabía lo que hacía, pues estaba lejos de la fe. Sin embargo, la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí junto con la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Pablo está escribiendo a Timoteo y va a hablar de él. Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio. O sea, Él me hizo capaz de este ministerio. Él confió en mí esto. O sea, no es por obras mías o por capacidades mías. Dios lo hizo. A veces somos muy autosuficientes. No, yo tengo esto porque soy un berraco, he estudiado, me he esforzado, me he arriesgado. No, hermano. Todo es por gracia de Dios. Pablo dice, Dios me hizo capaz, se fió de mí, o sea, confió en mí y me dio este ministerio. Yo, a mí, que antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Eso era yo, un blasfemo. Hermano, mira, Agustín dijo algo poderoso. Y Agustín lo dijo por su experiencia de vida. Dijo Agustín, no existe un santo sin pasado, ni un pecador sin futuro. Amén. Todo santo tiene un pasado por lo general, una historia. Y todo pecador como tú y yo tenemos que un gran futuro, mi querido hermano. Porque Dios confía en nosotros. Dios confía en nosotros. Dios espera en nosotros, mi querido hermano. Y Dios es capaz de hacer en ti maravillas. Y Él las quiere hacer, mi querido hermano. Y Él las puede hacer. Entonces Pablo dice, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me hizo capaz, se fió de mí y me entregó y me confió este ministerio. ¿Quién lo hizo? Dios. A mí que antes era un blasfemo, un pecador, un idólatra, un perseguidor y un insolente, o sea, un soberbio. Porque Pablo era un soberbio espiritual.
Él creía que estaba en la verdad. El más, iba a matar a cristianos en nombre de la verdad, mi querido hermano. Él estuvo presente en la muerte de Esteban y la avaló, la respaldó. Cuando mataron a Esteban a punta de piedra, él estaba ahí y estaba de acuerdo con esa muerte de Esteban. Él era un insolente, o sea, un hombre soberbio espiritual. Se creía mejor que los demás. Y mira lo que dice él: pero Dios tuvo compasión de mí, porque no sabía lo que hacía. En la cruz del Calvario, Jesús dijo algo poderoso, y ahí nos incluye a todos nosotros. ¿Qué le dijo al Padre? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Dice Pablo, pero Dios tuvo compasión de mí, porque no sabía lo que hacía. Él creía que sabía lo que hacía, Pablo, claro. Él estaba con la ley de Moisés, con las prácticas de los fariseos, convencido, estaba en la verdad, y Dios tuvo compasión de él, porque no sabía lo que hacía. Tú y yo, cuando vemos a alguien, por lo general lo condenamos, lo juzgamos. ¿Sabe qué quiere Cristo? Que tú y yo seamos como Él cuando estuvo en la cruz. Que tú puedas decirle a Dios: Padre, ten piedad de él, perdónalo, porque no sabe lo que hace. No sabe que está robando, que está mintiendo, que está adulterando. No sabe. O sea, declararlo inocente siendo culpables. Eso es lo que Cristo en la cruz. A los culpables, como tú y como yo, nos declaró inocentes ante el Padre. ¿Quién lo hizo? Jesús. Pero Dios tuvo compasión de mí, porque no sabía lo que hacía, pues estaba lejos de la fe. ¿Cuál fe? La fe en Jesucristo. Es decir, quien cambia vidas es Jesucristo. Mira nomás hoy en día, te pongo nomás este ejemplo. Tú vas ahora a Israel con los palestinas, allá Hamas, todo este rollo. ¿Cómo están allá? Guerras, conflictos, genocidios de un lado y del otro, masacres, muerte. ¿En nombre de qué supuestamente? Que la verdad, que el nombre de Dios. Tú preguntas a un israelita, no, Dios primero. A un palestino, Dios primero. Así hablan ellos. Y mira cómo anda. Porque no han aceptado la fe en Jesús. En Jesús. Pues estaba lejos de la fe. ¿Qué fe? La fe en Jesús. Jesús, mi querido hermano. Él es la plenitud de todo. Jesús. Él es el verbo hecho carne. Él es camino, verdad y vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Si los israelitas hoy en día, o los palestinos, se convirtieran a cristianos, aceptaran a Jesucristo, todo cambiaría. Yo ayer hablaba de Gandhi, mi querido hermano. Gandhi, que fue el hombre que trajo la paz a la India en el nombre de Jesús. Y yo mencionaba que Gandhi leyó los evangelios, siendo él de un hindú, sacerdote hindú. Mira, o sea, un hindú que cree en muchos dioses. Llegó al evangelio, leyó el evangelio, le impactó Jesucristo y el man se convierte. Pero Gandhi dijo algo muy fuerte. Dijo: yo creo en Jesús, creo en su mensaje, creo en su evangelio, pero no creo en los cristianos. ¿Fuerte o no? Fuertísimo. Te dice San Pablo, pues estaba lejos de la fe. ¿Cuál fe? La fe en Jesús, mi querido hermano. Él tenía la fe, claro. Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, la Torá, en fin. Lejos de la fe en Jesús. Sin embargo, la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí junto con la fe y el amor que tiene su fundamento en Cristo Jesús. O sea, sobreabundó en mí. Pero Pablo dice: donde abundó el pecado, ¿ahora qué? Sobreabunda la gracia. Tú puedes ver a alguien ahorita que en él abunda el pecado. En un día atrás, en ti y en mí abundó el pecado. Hoy en día, ¿qué abunda? La gracia de Dios. Si ves tú a alguien ahora que en él abunda el pecado, por ejemplo, el presidente Uribe, yo qué sé, personas, Maluma, yo qué sé, personas que tú ves, no, pero ahora abunda el pecado en él. Pero en él después, si tú lloramos, en él va a sobreabundar ¿qué? La gracia de Dios. Pablo es un testimonio de esto. Yo estaba perdido, lejos de la fe, era un insolente, un blasfemo, y él tuvo misericordia de mí. Hermano, Dios tiene misericordia de todos nosotros. Ayer Jesús decía en el evangelio: sean misericordiosos como vuestro Padre lo
lo es. Tienes que ver al otro con misericordia, mi querido hermano. No atacarlo, no juzgarlo, no condenarlo, orar por él. Porque puede que ahora él esté ahora en pecado, puede que en él abunde el pecado, pero mañana en él va a sobreabundar la gracia de Dios. Y termino con esto, esta primera lectura. Santo Dios. Sin embargo, la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí junto con la fe y el amor. Sobreabundó, mi querido hermano. Eso es poderoso. Pero Pablo dijo en otro escrito, vuelvo a repetirlo, donde abundó el pecado, ahora sobreabunda la gracia de Dios. Y cada vez que tú y yo estamos en la oración personal, en la Eucaristía, podemos comulgar, podemos confesarnos, hacer el Santo Rosario, podemos vivir las 14 obras de misericordia. Ahí está sobreabundando su gracia. Cada vez que perdonas a alguien, mi querido hermano, o pides perdón por tus errores, porque cometemos errores, ahí está sobreabundando la gracia de Dios, mi querido hermano. Ahí está.